El proceso creativo. ¿Te has preguntado cuáles son las etapas del proceso creativo que se pueden observar en el trabajo de un arquitecto? El proceso creativo no es un suceso mágico, sino un conjunto de etapas que se entrelazan y que, aunque a veces no se perciban de forma lineal, son fundamentales para la generación de ideas innovadoras. Es importante destacar que estas fases no siempre se dan de manera lineal. A menudo, el proceso es cíclico, y un arquitecto puede pasar de la verificación de una idea a una nueva fase de preparación si descubre un problema, o puede regresar a la incubación si se siente bloqueado. La maestría creativa reside en saber cuándo pasar de una fase a otra. En Venezuela, pocos arquitectos han encarnado esta búsqueda con tanta sinceridad como Oscar Tenreiro de Witz. ¿Y quién mejor que él para explicar las fases del proceso creativo en su obra Casa Los Aromos? Tenreiro 1939 es una figura central en la arquitectura contemporánea de su país, reconocido por una obra que conjuga rigor formal, sensibilidad espacial y una profunda reflexión sobre el contexto. Lejos de ser un acto de inspiración espontánea, el trabajo de Tenreiro de Witz se manifiesta como el resultado de un proceso creativo disciplinado y metódico. Esto lo vemos en su proyecto La Casa Los Aromos, diseñada en 1966 para su propia familia en El Hatillo, Caracas. Es una obra fundamental para entender su proceso creativo. Al ser su propia vivienda, este proyecto es un laboratorio de ideas y un reflejo de su pensamiento más íntimo. En él se manifiestan de manera particularmente clara las diferentes fases del proceso creativo y las enfrenta de la siguiente manera. La fase de la preparación. Reconocimiento del lugar y del deseo de habitar. La preparación es la etapa inicial y fundamental del proceso creativo, donde se recopila toda la información relevante. Para un arquitecto, esto implica una inmersión completa en el encargo, el lugar, el cliente, las condiciones técnicas y económicas y el contexto cultural. La fase de preparación en la Casa Los Aromos no se limitó solo a un estudio técnico del terreno, sino a una profunda conexión personal e intelectual con el lugar y la memoria. Tenreiro escoge un terreno en la colina de El Hatillo, buscando una relación íntima con el paisaje. Su preparación incluye una lectura sensible del entorno natural, la orientación solar y la topografía. El sitio en el Alto Hatillo, con su topografía en pendiente y vistas hacia el Valle de Caracas y el Ávila, fue el lienzo. Tenreiro no concibió la casa como un objeto ajeno al lugar, sino como parte de él. La preparación implicó la comprensión de la topografía, el clima y la vegetación, elementos que él incorporaría de manera interesante en el diseño. La casa se llama Los Aromos por unos árboles que impresionaron a Tenreiro en un viaje, un dato que revela cómo la preparación se nutre de la experiencia personal. Aunque Tenreiro se aleja del eclecticismo de imitación, su preparación incluye un profundo conocimiento de la arquitectura moderna y la tradición local. En cuanto a la fase de incubación, la idea de la casa de siempre. La incubación es el periodo de procesamiento subconsciente, donde las ideas y datos recopilados en la primera fase se sedimentan y se interrelacionan de manera no lineal. Es una etapa de aparente inactividad, pero donde el cerebro trabaja en segundo plano para encontrar nuevas conexiones. La fase de incubación en Tenreiro probablemente ocurre en el trasfondo de su pensamiento crítico y su vida diaria. Como él mismo ha mencionado, el inconsciente juega un papel importante en la motivación de nuestros actos. En Tenreiro esta fase es la más difícil de documentar, pero se manifiesta en la calidad de la síntesis de sus proyectos. Las obras de Tenreiro rara vez son la aplicación de una fórmula o un estilo preexistente. Son la resolución original de un problema. El periodo de incubación le permitía trascender las soluciones obvias. La incubación en la Casa Los Aromos es la fase en la que las ideas maduran en el subconsciente para emerger como un concepto coherente. Un texto de Pro Da Vinci revela que Tenreiro soñó con la casa desde que era estudiante. Esta frase es un indicativo perfecto de la incubación. La idea no surgió de un día para otro, sino que fue un proceso lento de maduración de un ideal de vida y de arquitectura. La incubación se manifiesta en la esencia del proyecto. La casa es un arquetipo de hogar. El diseño no es un alarde formal, sino una solución que responde a las necesidades de una familia.
El espacio, con su espíritu divertido y libérrimo, es el resultado de una idea que se cocinó a fuego lento, buscando la conexión entre el espacio, el tiempo y las personas. Reflexiona sobre el techo como elemento protector y el patio como núcleo familiar. Como tercera fase tenemos la iluminación, el gesto de la estructura y la integración. La iluminación es el momento del ajá, la aparición súbita de la idea central o la solución organizadora del proyecto. No es el diseño completo, sino el concepto generador que da sentido a toda la obra. Las obras de Tenreiro están invariablemente organizadas por una idea potente y clara. Esta idea no es solo formal, sino que está íntimamente ligada al programa, la estructura y el lugar. La iluminación en Tenreiro no es solo formal, sino conceptual. ¿Cómo debe vivir el ciudadano? ¿Qué debe expresar el espacio público? La iluminación en la Casa Los Aromos es el momento en que una idea brillante y clara da forma a la estructura y a la relación con el entorno. La idea de una casa que se abre al follaje de los árboles y a las vistas, mezclándose con el paisaje, es la iluminación que guía todo el proyecto. La casa se percibe como una serie de espacios fluidos que culminan en vistas panorámicas. Surge una claridad formal, muros blancos, geometría contenida, espacios que se abren al paisaje sin perder intimidad. La fase de verificación y elaboración, las transformaciones de la casa. Esta es la etapa del trabajo duro, la materialización de la idea. Implica el desarrollo detallado del diseño, los planos técnicos, la selección de materiales, los cálculos estructurales y la supervisión de la construcción. Para Tenreiro, esta fase es tan importante como las anteriores, pues la calidad de la arquitectura se mide en su concreción. La Casa Los Aromos es un ejemplo vivo de la fase de verificación y elaboración, ya que ha evolucionado a lo largo del tiempo, con varias transformaciones que el propio Tenreiro ha supervisado. Esta ha sido modificada y ajustada a lo largo de los años para adaptarse a las necesidades cambiantes de la familia, lo que demuestra la fase de verificación en la práctica. Las modificaciones ya fueron vaticinadas según el manual, lo que implica que el diseño inicial era lo suficientemente flexible y robusto para admitir cambios. Cada etapa es una oportunidad para evaluar lo construido, ajustar proporciones, mejorar materiales. La verificación se manifiesta en la pulcritud y el detalle de la obra. En la Casa Los Aromos, los materiales ladrillo, hormigón, madera están cuidadosamente articulados, lo que demuestra un meticuloso proceso de elaboración. La calidad constructiva y el respeto por los detalles son la prueba final de que la idea inicial funciona y se materializa de manera exitosa. El proceso creativo de Oscar Tenreiro de Witz no es un camino lineal, sino un ciclo de pensamiento profundo que va de lo general a lo particular. La preparación es la base de un análisis exhaustivo del problema. La incubación permite una síntesis subconsciente. La iluminación se manifiesta en una idea conceptual potente y clara, y la verificación es la fase en la que la calidad de la arquitectura se demuestra a través de la impecable materialización del diseño. A través de ejemplos como Casa Los Aromos y la Casa Furió, se evidencia que sus obras son la materialización de un proceso creativo riguroso, que combina la disciplina intelectual con una profunda sensibilidad arquitectónica. Su legado no solo reside en sus edificios, sino en la lección de que la creatividad en arquitectura es, ante todo, un acto de inteligencia, rigor y oficio. La creatividad en la arquitectura de Tenreiro es un tema fascinante y complejo. No se trata de un simple acto de inspiración, sino de un proceso riguroso y reflexivo, profundamente arraigado en el contexto cultural y la historia. A través del análisis de su obra y sus escritos, es posible desglosar su metodología de trabajo y comprender cómo ésta influye en el resultado final, dejando una huella significativa en la arquitectura venezolana y contemporánea. La influencia de Tenreiro en la arquitectura, especialmente en Venezuela y Latinoamérica, radica en su capacidad para actuar como una brújula ética y metodológica. Su enfoque único podría guiar a otros arquitectos a priorizar la idea sobre la forma, integrar el pensamiento crítico en la práctica profesional, construir con un profundo respeto por el contexto y la cultura local y defender la importancia de la calidad y el rigor en la materialización de los proyectos. El enfoque de este arquitecto tiene una influencia profunda y poco convencional en la arquitectura contemporánea,
especialmente en contextos donde la ética, la sobriedad y el compromiso social son urgentes. Su manera de pensar y proyectar no busca imponer estilos, sino provocar conciencia. En última instancia, el legado de Tenreiro de Witz es un llamado a la disciplina a ser más reflexiva, más conectada con su lugar y más comprometida con la excelencia, demostrando que la arquitectura más influyente no es la que grita más fuerte, sino la que piensa más profundamente.